Jesucristo. El Salmo capítulo 22, verso 3 dice que Él, nuestro Dios, habita en medio de la alabanza. Y no en medio de cualquier alabanza, sino en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza. Si usted y yo somos pueblo de Dios, y cuando le cantamos y alabamos a nuestro Dios, entonces Él se manifiesta y habita en medio de la alabanza. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero invitarlo a que se ponga en pie en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 19, el verso 12. Salmos capítulo 19, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Por alguna razón no ha traído Biblia. Aquí tenemos esta pantalla a mis espaldas que nos estamos ayudando, y si por alguna razón nos quedamos, le pido mil disculpas. A veces la computadora se traba o a veces no quiere funcionar, pero vamos a estar atentos en esta hora. Salmos capítulo 19, el verso 12. Cuando todos lo tengamos, me dice amén. Amén. Salmos capítulo 19, el verso 12. Y si usted no lo ha encontrado, dígame, espéreme hermano, no lo tengo todavía. Yo sé que hay hermanos que les gusta leer la Biblia del papel allí en su mano, y está muy bien, te felicito. Y si usted le falta todavía, hágame saber. Salmos capítulo 19, el verso 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo leemos en el nombre de Jesús. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura en el nombre de Jesús. Comienza como una pregunta, y eso es una pregunta para nosotros reflexionar en esta noche. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Una vez más, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor. Venimos en esta noche invocando tu nombre santo, porque es el nombre que usted nos ha dado y nos ha revelado para que te adoremos. En el nombre de Jesús, ayúdanos en todo lo que llevamos a cabo. Abre nuestros corazones, el entendimiento, para que podamos comprender todo. En el nombre de Jesús, reprende toda distracción, reprende toda cosa que se levanta y se opone en el ambiente espiritual y en lo natural. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no dijo gloria a Dios, no se puede sentar. Gloria sea el nombre de Jesús. Bienvenido hermanos en esta noche, para irnos adentrando a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Traigo un tema o un título para compartir con nosotros en esta noche. El tema es el siguiente: aprendiendo de mis errores. Ese es el tema de esta noche. Aprendiendo de tus errores. Yo lo estoy diciendo para usted, pero me gustaría que usted agarre su mano derecha ahorita. Míreme acá un momento. Agarre su mano derecha, póngala en su pecho y diga juntamente conmigo: aprendiendo de mis errores. Puede quitarla. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta noche vamos a estar reflexionando acerca de ese tema. Y déjame decirte, hermano, que usted y yo sabemos que nosotros somos seres imperfectos, que nosotros pues prácticamente desde que nacemos hasta la actualidad, todos los días nosotros estamos aprendiendo. Nos mandaron desde pequeño a las escuelas para aprender. Algunos fuimos, otros no. Nos gustó más el trabajo, etcétera. Pero todos los días nosotros estamos aprendiendo. Aprendemos de alguna forma, de otra, pero al final de cuentas es aprendizaje. El aprendizaje es algo esencial en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que en muchas ocasiones nos vamos a equivocar. Diga conmigo: yo me voy a equivocar. Gracias por su sinceridad. Y es ahí donde, en vez de muchas veces de entender que nos equivocamos, muchas veces viene un espíritu como de ira, como de cólera, como de frustración, como donde me siento frustrado por todo lo que está pasando. Pero déjame decirte que más de sentirnos enojados o molestos porque nos hemos equivocado, debe haber un espíritu de humildad y, más bien dicho, de rectificación, o venir a
una autoevaluación, en donde pueden surgir preguntas como del por qué las cosas no salieron bien, por qué, qué falló, o en qué me equivoqué, o qué hice mal. Es importante que nosotros entendamos en esta noche que todos nos equivocamos. Levante la mano quien no se equivoca. Por favor, con toda sinceridad, ¿quién no se equivoca? Todos cometemos errores. Entonces, el diccionario nos dice que un error es todo aquello que está equivocado o que sencillamente está mal, está desacertado. Puede ser una acción, un concepto, una cosa, algo que no se realizó de una manera correcta. Una vez más, un error es todo aquello que está malo. Puede ser una acción, un concepto, algo que lo realizamos o lo realizaste de una manera incorrecta. Ahora, déjame decirte, hermano, hermana, que los errores están a la orden del día. Yo creo que si comenzáramos a evaluarnos en esta noche, todos los días nos equivocamos. Todos los días, de una o de otra manera. Todos los días nos equivocamos. Semanalmente tenemos infinidad de errores. Mensualmente, anualmente tenemos infinidad de errores. Y aquí viene lo bueno. El punto de todo esto es aprender de nuestros errores. Y aquí me voy a meter, o me empiezo a meter a un terreno peligroso. Porque muchas veces no queremos aprender de nuestros errores. Y ese es un problema que pasa en los hijos de Dios, pasa en las hijas de Dios. Es decir, te equivocaste, fallaste, metiste la pata, hiciste algo indebido, no lo pensaste que las cosas te iban a salir de esa manera, pero es allí donde tenemos que entender que debemos de aprender de cada uno de esos errores. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que en la medida que cometemos errores tenemos que tener la humildad, diga conmigo, humildad. Ahora lo voy a cambiarlo. Yo debo de tener humildad. Diga conmigo. Yo debo de tener humildad. Es decir, debemos ser humildes para reconocer que nos hemos equivocado. Y me voy a bajar. ¿Sabe que nosotros muchas veces no reconocemos cuando nos hemos equivocado? Especialmente los hombres. Usted sabe, el machismo, el ego, qué van a decir, o con la esposa cuando hemos hecho algo indebido, o en el trabajo. Entonces siempre de alguna manera estamos como cuestionando a los demás, pero no estamos reconociendo, no tenemos la humildad para entender que nos estamos equivocando y que hay algo mal, y por lo tanto debemos de aprender. Diga conmigo una vez más, yo debo de aprender de todos mis errores. Menciono esto, puede quitarla. Menciono esto, mi hermano, porque muchas veces aprendemos de algunos, pero otras veces no. Otras veces sencillamente no aprendemos en lo más mínimo, y eso nos va a acarrear muchos problemas. Ahora, déjame mencionarte algunos ejemplos. Uno, donde por la gracia y la misericordia de Dios, Dios lo guardó y lo protegió, pero otro lamentablemente tuvo un final feliz. Ahora, en esta noche quiero ampliar un poco más este concepto de los errores. Quiero más bien que lo enfoquemos o lo dirijamos hacia todo aquello que es malo, o mejor dicho, hacia lo que es pecado, aquello que ofende a Dios. Ahora, déjame mencionarte un ejemplo. Vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 12, el verso 10. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12, el verso 10. Te quiero mencionar un ejemplo de alguien que falló, de alguien que se equivocó, de alguien que metió la pata. Y déjame decirte que gracias a la misericordia de nuestro Dios, pues definitivamente Dios lo guardó. Pero a continuación te voy a enseñar otro ejemplo de alguien que sencillamente no quiso aprender de sus errores. Y te lo quiero mencionar para que tú puedas notar la diferencia y darte cuenta que debemos aprender de nuestros errores. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Génesis capítulo 12, el verso 10 en adelante. Lo leemos y dice de la siguiente manera:
Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abram, que es Abraham, a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, estoy en el verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Verso 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Verso 14. Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, es decir, Sarai. Verso 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, es decir, la chulearon, dijeron: qué hermosa está esta mujer. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Verso 16. E hizo bien a Abram por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón. Estoy en el verso 17. Una vez más, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Verso 18. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Verso 20 y último. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora, estoy tratando de mencionarte un ejemplo, pido paciencia, estamos tratando de enseñarte un poco para que podamos ver cómo el hombre que es conocido comúnmente como el padre de la fe, estaba mintiendo. Había hambruna, había mucha hambre, mucha escasez, y descendió a Egipto, y cuando iba a Egipto se dio cuenta que su esposa era muy bonita, era muy agraciada, y que cuando la vieran los egipcios posiblemente lo iban a matar a él por causa de Sarai, su esposa. Entonces dice: ¿sabe qué, Sarita? Vamos a echarnos una mentirita piadosa. Comenzó a equivocarse. No habían entrado a Egipto, solamente en el camino. Mire, Sarai, cuando ya lleguemos allá, si el faraón pregunta: ¿qué es usted de mí? Si Faraón la empieza a cuentear, enamorar, y empieza, usted sabe, cuando a un hombre le gusta una mujer y empieza a bajarle las estrellas y todo eso, aunque no tenga estrellas, pero se las baja en ese momento. Entonces, cuando a usted le digan todas esas cosas bonitas, usted le va a decir que usted está soltero. Y si le preguntan: ¿qué soy yo de usted? Usted le va a decir que yo pues soy pues un pariente o alguien o un amigo, pero no puede decir que está casada conmigo. Porque si dice que estamos casados, dicen allá en nuestra tierra, me van a dar corte y chaleco. Es decir, lo van a matar. Entonces empieza la mentira. Y empieza por ese aspecto, y ahora finalmente descienden a Egipto, y cuando están en Egipto la mira Faraón, le gusta aquella mujer, dice: wow, qué mujer más hermosa, no había visto una tan bonita. Pero ahora Faraón la manda llamar a su casa, a su palacio, y Faraón está a punto de tomarla a aquella mujer, creyendo que era soltera, que no tenía compromiso. Y Dios nos ayude, porque muchas veces nosotros los casados allá afuera a veces nos preguntan: ¿y usted está casado? Y a veces como que cuesta dar una respuesta, a veces dudamos y todo eso, pero no debe ser así. Debemos con toda confianza decir: sí, estoy casado, sí, tengo una esposa, o las hermanas decir: sí, tengo un esposo, para la gloria y honra del Señor. No es la mejor maravilla de este mundo, no es la última Coca-Cola en el desierto, pero es mi mujer, es mi esposa. Entonces vemos que Faraón llama a Sara, y ahora está a punto de tener algo que ver con ella, un encuentro con ella. Y cuando leemos todo el resto de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios tuvo que intervenir en Faraón para que finalmente no tomara a Sarai, no se acostara con ella. Y por eso vemos que él le reclama a Abraham y le dice: ¿pero qué has hecho, hombre?
¿cómo me dices que es tu hermana? ¿Cómo me dices que esta mujer no es tu esposa cuando es tu esposa? Y podemos ver que Abraham, el padre de la fe, metió la pata. Se equivocó, mintió. Y déjame decirte, hermano, que a veces se nos facilita mentir a nosotros también. Tan fácil decir, no tiene nada de malo, una mentirita piadosa, total, nadie se va a dar cuenta. Eso crees tú, que nadie se va a dar cuenta. Entonces vemos que Abraham se equivocó. Vaya conmigo ahí mismo al libro de Génesis, en el capítulo 20, el verso 1 en adelante. Génesis capítulo 20, el verso 1. Ahora sigue una vez más, donde el padre de la fe, una vez más, en vez de aprender de sus errores, ahora miremos lo que hace nuevamente. Génesis capítulo 20, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura, Génesis capítulo 20, el verso 1. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Verso 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Una vez más, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Verso 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella, es decir, no se había acostado con ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Verso 5. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Verso 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Verso 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Verso 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Verso 11 y último. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué le parece? Una vez más, Abraham está mintiendo. ¿Aprendió de sus errores? No. En la primera ocasión, Dios intervino mandándole plagas a Faraón de Egipto para que no le hicieran nada a Sarai ni a Abraham. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero en esta ocasión, una vez más, él está mintiendo. Ahora ya no Faraón, sino Abimelech, el rey de Gerar, de una ciudad muy distinta dentro de lo que es la ciudad de los cananeos. Entonces vemos que una vez más Abraham no está aprendiendo de sus errores, y una vez más está mintiendo. Ahora déjame decirte, amado hermano, el tema de esta noche es que realmente tú y yo necesitamos aprender de cada uno de nuestros errores, porque si nosotros no aprendemos de esos errores, los vamos a seguir cometiendo. ¿Has escuchado la expresión tropecé de nuevo con la misma piedra? No es una cita bíblica, por favor, no lo busque en la Biblia, no está en la Biblia, es una expresión por ahí
que la he escuchado, bien comí, tropecé de nuevo con la misma piedra. Es decir, amado hermano, si nosotros realmente no tenemos la humildad de entender que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos hecho algo indebido, nunca vamos a poder cambiar. Siempre vamos a estar cometiendo el mismo error, la misma falta, vez tras vez. Tal vez lo cometiste ahora, a la próxima semana vas a volver a cometerlo, el próximo mes de la misma manera, el siguiente año de la misma manera, y siempre continuarás en un círculo vicioso. Vaya conmigo a Jueces capítulo 16, el verso 6 en adelante. Jueces, libro de Jueces capítulo 16, el verso 6 en adelante. Ahora te presento en esta cita bíblica que vamos a comenzar a leer una segunda historia en donde vemos que este hombre acabó mal. En la primera que estamos hablando acerca de Abraham, gloria sea el nombre de Jesús, que no le pasó nada a Sara ni tampoco a Abraham porque Dios intervino. Pero en esta otra historia que vamos a leer en Jueces capítulo 16, el verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Jueces capítulo 16, el verso 6, el final es totalmente distinto. Jueces 16, verso 6, dice la escritura: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Verso 7. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, es decir, así como estrujados, pequeños, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Verso 8. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Verso 9. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando topa el fuego, y no supo el secreto de su fuerza. Verso 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Verso 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Verso 14. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Vamos a dejarnos hasta allí. Si usted ha leído esta historia, sabe que finalmente Dalila sí acertó, empujando o presionando tanto a Sansón, a tal grado que él termina revelando el secreto del por qué él tenía tanta fuerza. Ahora, déjame mencionarte un momento, porque esto es de grande importancia. Sansón, muchas veces él pudo darse cuenta que Dalila tenía malas intenciones con su vida. Pero ¿sabe qué? No le importó. No le importó. Se confió en su fuerza, se confió en su habilidad, se confió en lo que Dios le había dado. Y entonces él sabía y comenzó a mentir. Una vez tras otra vez le dijo: primero si me atan con los mimbres, luego si me atan con esta otra cosa, o finalmente ponen unas guedejas sobre mi cabello y ponen una estaca. Y finalmente Dalila estaba haciendo todo ello, hablándole o avisándole a los filisteos para que lo mataran. Y vemos cómo vez tras vez Sansón comenzó a pecar, comenzó a fallar,
Comenzó a equivocarse sin meditar en las consecuencias que iban a venir después de aquellas mentiras. Y es que cuando mentimos, amados hermanos, vienen consecuencias sobre nuestra vida. A veces no nos damos cuenta, pero sí vienen consecuencias. Algunas veces más fuertes que otras, pero al final vienen consecuencias. Sansón fue testigo de las mentiras y los propósitos que Dalila, su mujer, estaba o tenía más bien contra él, pero al final de cuentas no le importó. Lo único que él quería era mostrar su talento, lo que Dios le había dado, y nunca aprendió de sus errores. Cuando leemos toda la historia nos damos cuenta que Sansón finalmente descubrió el secreto del por qué él tenía esa fuerza, y Dalila llamó a esos filisteos y lo agarraron, le sacaron los ojos y finalmente muere soterrado por las columnas del templo donde ellos estaban adorando a sus dioses. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que necesitamos aprender de nuestros errores. Porque dime, ¿cuál es el propósito de darte cuenta que te has equivocado si siempre regresas al mismo lugar? Voy a repetir esa pregunta. ¿Cuál sería el propósito de que te des cuenta que te has equivocado si siempre regresas al mismo lugar? Decimos allá en mi tierra, la regué o la regaste. O sea, ¿cuál es el propósito que usted y yo nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que metimos la pata, que algo que hicimos estuvo mal, pero al final volvemos para el mismo lugar a cometer, a vivir, a pensar, a actuar, a hablar, a hacer exactamente lo mismo en lo cual hemos fallado? Imagínate, amado hermano, alguien, voy a usar un ejemplo, cualquier parecido con los presentes es pura coincidencia. Imagínate que a alguien le encanta la cerveza y ya se dio cuenta que tomar cerveza le daña no solamente su cuerpo, le daña en todo sentido, le va a traer o le va a acarrear problemas con Dios primeramente, con su esposa si es casado, con su familia, con sus hijos, y se da cuenta que está mal tomar cerveza. Pero al final vuelve una vez más allá con sus amigos, con sus camaradas, con sus compadres, con el uña y mugre, dice, aquel que anda conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener semejante revelación de que la cerveza, el licor, le está haciendo mal, pero al final continúa allí reuniéndose, juntándose con aquellas personas y llevando a la perdición su vida? Imagínate, amado hermano, que alguien se ha dado cuenta que cierto tipo de amistades no son buenos para su vida, pero allí sigue con ellos. Imagínate que alguien dice, sí, yo ya me di cuenta, es que fulano dice, me incita, me empuja que haga esto, que haga lo otro, pero ahí está juntamente con esa persona. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito que tú y yo recapacitemos en esta noche acerca de todo aquello que hemos hecho mal, pero al final salimos por esa puerta y regresamos a vivir, a actuar, a pensar exactamente lo mismo como antes de venir a la casa de Dios? Ahora, déjame decirte, amado hermano, que nosotros necesitamos aprender. Diga conmigo, yo necesito aprender. Vamos una vez más, yo necesito aprender. Pero para yo aprender necesito tener humildad. Humildad. Porque no se le puede enseñar a alguien que no tiene la humildad para reconocer que está mal, que se ha equivocado. ¿O no pasa eso en los matrimonios? Especialmente cuando la esposa se le acerca al varón y le empieza a tratar de señalar algo que no está bien, y el hombre empieza y se enoja, y con enojarse ya lo arregló todo, y con eso ya estuvo, o se va enojado, molesto. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que necesitamos tener humildad para poder
cambiar, para poder arreglar aquello que está malo. Imagínate a alguien que sencillamente está tratando de abandonar un vicio o algo que lo está afectando, pero al final continúa en el mismo lugar. Ahora, déjame decirte, hermano, que nosotros muchas veces miramos tantos programas de televisión y muchos de ellos son interesantes y muchas veces decimos, wow, qué bonito ese programa. Wow, hoy aprendí, no sabía nada de ese tema o de lo que está saliendo ahí, pero hoy aprendí algo nuevo. Déjame decirte que muchas veces no podemos aprender tantas cosas de allá afuera, pero muchas veces no somos capaces de aprender de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tantas veces podemos pasar por alto lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, imagínate tú, mi hermano, que vas manejando tu carro. Vas por el camino, por una interestatal o por un highway. Vas ahí por una carretera y vas ahí. Y de repente en tu tablero sale una luz, tal vez del check engine, que te dice que algo está ocurriendo malo con tu motor, que algo no está bien. Y vienes tú y en vez de prestarle atención a esta luz, lo que haces es seguir manejando sin ningún problema. Cuando menos sientes, el carro se detuvo. Y empiezas, wow, qué carro más malo, que no sé qué, que no sé cuánto, que allá. El carro te estaba avisando de que algo no estaba bien. Lo que tenías que hacer es ahorillarte y revisar qué estaba pasando. Ahora, muchas veces, amados hermanos, nuestro Dios nos está hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra bendita u otros medios, haciéndonos ver y entender que hay cosas que no están bien, que hay cosas que nos hemos equivocado, que hay cosas que hemos fallado, que hay cosas que hemos pecado en contra de nuestro Dios y necesitamos aprender de cada una de estas cosas. Porque si no aprendemos, entonces de nada sirvió. Vaya conmigo al libro de Proverbios en el capítulo 26, el verso 11. Mira la palabra de Dios, lo que el Señor dice acerca de alguien que se da cuenta que está mal, pero al final vuelve exactamente al mismo punto. Y te resultará un poco fuerte el ejemplo que voy a mencionar o lo que la palabra de Dios menciona en esta noche. Y es bastante fuerte, en verdad lo es, pero es lo que el Señor dice acerca de una persona que conoce o se da cuenta que está mal, pero al final continúa haciendo lo mismo. Proverbios capítulo 26, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Proverbios capítulo 26, el verso 11. Mira lo que el Señor dice acerca de alguien que se da cuenta que está mal, pero al final no recapacita, no tiene la humildad o la sencillez para reconocer que está mal y que ahora necesita cambiar en su vida. Proverbios capítulo 26, verso 11. Dice la Escritura, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Lo voy a repetir. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Necio no es, por si usted está pensando que la palabra necio es alguien tonto. No, necio es alguien que conoce o sabe que algo está mal en su vida, pero no mueve un dedo, una mano o no hace absolutamente nada por tratar de enmendar, por tratar de cambiar, por tratar de hacer mejor las cosas. Entonces, mire la comparación que hace nuestro Dios. Dice que así como el cachorrito vomita y se va, pero luego regresa una vez más a donde está su vómito, dice el Señor en su palabra, y no lo digo yo, lo está diciendo el Señor en su palabra, que de la misma manera Él viene a comparar a una persona cuando se da cuenta que hizo algo malo, pero no hizo nada por cambiar, no hizo nada por enmendar. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 20. Estamos en el Nuevo Testamento. 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 20. En donde vemos en Proverbios 26, 11, en el Antiguo Testamento, ahora una vez más, el Espíritu Santo de Dios
hablando en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 20. Y cuando usted lo tiene, me dice, gloria a Dios. Son pocos esos, gloria a Dios, pero es palabra de Dios, hermano, es palabra de Dios. Debemos de aprender. Esta noche estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios le bendiga a mi hermana Cristina. Bendiciones. Amén, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces debemos de aprender. Segunda de Pedro capítulo 2, el verso 20 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura, segunda de Pedro capítulo 2, el verso 20. Oiga lo que el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pedro, dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Ahora mire lo que dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Dice así su Biblia? Amén, amén. Amén. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y una vez más, en el verso 22, mire lo que el Espíritu Santo de Dios repite: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Y oiga que el Espíritu Santo añade otro ejemplo más: y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios realmente está hablando. Pero prestemos atención al verso 20, que es en lo cual vamos a detenernos unos momentitos. Dice que ciertamente, lo voy a repetir una vez más, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, hacemos una pausa. Cuando alguien ha conocido la palabra de Dios, los caminos del Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo, y por alguna razón se vuelve atrás, es decir, estamos perseverando, tratando de buscar de la presencia de Dios. No somos perfectos, pero estamos tratando de buscar de la presencia de nuestro Dios. Si alguien de nosotros hemos conocido esta palabra, este mandamiento de nuestro Dios, y después nos volvemos al mundo y comenzamos a vivir una vez más como lo hacíamos antes de venir a los pies de Cristo, entonces dice la Escritura, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Alguna vez usted ha visto a un cachorrito que está allí en su vómito, regresando y todo eso? Baja tu mano. Puedes bajar. ¿Alguna vez usted ha visto un marranito, un puerco, un chanchito, un cerdo, como lo llamen en su país, que usted lo quiere mantener limpio y lo acaba de limpiar y mira el charco ahí todo lodoso y como que mirara una piscina ahí de agua limpia y bueno, usted y dice: ay, qué puerco es, lo acabo de limpiar y tan rica que es la carne, ¿verdad? Tan buena que es la carne. Bueno, eso fue un comercial. Entonces, amado hermano, nos damos cuenta realmente que por mucho que queramos mantener un puerco, un cerdito limpio, él va a volver allí a la charca, al lodo. Siempre va a volver. No va, es su naturaleza. Pero la gran diferencia, y quiero que entendamos este punto de esta noche, la gran diferencia que en el caso del perrito, en el caso del marrano, del cerdo, del puerco, ellos son animalitos. Amén. Ellos son animalitos. Ellos no piensan.
¿O cuántos creen que los animales piensan? Ellos no piensan. Ellos no razonan. Amén. Ellos no razonan. Ellos actúan por instinto. Ellos actúan por instinto, se mueven o se desplazan por instinto. Entonces esa es su naturaleza. Pero en el caso de nosotros, amados hermanos y hermanas, nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros tenemos la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Nosotros tenemos 5 grandes sentidos que nos capacitan y nos diferencian de los animalitos. Ahora, ¿se imagina usted un adulto que tal vez hasta fue a la universidad, un profesional, tal vez un doctor, un ginecólogo, alguien que es profesional, conociendo o dándose cuenta de cada una de sus faltas, cada uno de sus errores, pero al final continúa viviendo exactamente igual? Alguien diría, wow, qué terrible, ¿verdad? Ese hombre estudiado, hasta graduado de la universidad, tal vez salió de la Universidad de Harvard, donde sale la gente mero cerebrito, los más pocos y todo eso, pero el hombre sencillamente está en el mismo error, dando vuelta. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo 10, el verso 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, el verso 26 en adelante. Carta a los Hebreos en el capítulo 10, el verso 26 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria a Dios, pocos amén, gloria sea el nombre de Jesús, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, el verso 26, dice la Escritura, porque si pecaremos voluntariamente, dice así su Biblia, amén. Porque si pecaremos voluntariamente, oiga, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Voy a repetirlo una vez más, el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Ahora, note que la palabra de Dios no está hablando de perfectos, de gente perfecta. Está hablando de personas que día con día estamos esforzándonos para buscar más de la gracia y misericordia del Señor. Es decir, cuando leemos estos textos que acabamos, o estos versículos que acabamos de leer, en todo su contexto nos damos cuenta que el Señor dice que si tú, mi hermano o hermana, has conocido al Señor Jesucristo, te has arrepentido de cada uno de tus pecados, has sido bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, has sido lleno del Espíritu Santo de Dios, estás o tienes cierto tiempo perseverando en el camino del Señor Jesucristo y por alguna razón te retiras, te desanimas, te vas, tiras la toalla pues y ya no quieres seguir buscando del Señor. O miremos otro ejemplo, estás perseverando pero llevando una doble vida en la iglesia,
un cristiano, una cristiana, un hombre ejemplar, una mujer ejemplar, pero en tu casa eres un diablito, eres una diablita. Entonces, para ti es esta palabra en esta noche. Y es lo que el Señor dice, que si tú después, o nosotros, me voy a incluir, nosotros, después de recibir esta palabra de verdad, comenzamos a vivir de una manera indebida, de una manera incorrecta, dándonos cuenta de cada una de las faltas, cada uno de los errores que hemos cometido, y perseguimos o proseguimos actuando, viviendo, pensando, hablando de la misma manera, entonces ya no queda nada que hacer por cada una de nuestras vidas, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora imagínate, hermano, papá, mamá. Te voy a poner este ejemplo para que me puedas entender un poco más lo que el Señor está diciendo en esta palabra. Papá, mamá, vienes y le llamas la atención a tu hijo y le dices, mira papito, mira mamita, estate quieto, no hagas esto, no digas esas palabras, no hagas lo otro y todo eso. Y bueno, le hablas de buena manera, pero tu hijo no te presta atención, tu hijo como si nada. Estoy hablando de cuando ya un niño tiene cierta edad, que razona, que entiende. Entonces tu hijo no hace caso. Entonces vienes tú otra vez amablemente, papito, por favor, haz caso, pórtate bien, no hagas eso, no hagas lo otro. Y tu hijo, por uno le entra y por otro le sale y como que sin nada. ¿Qué haces, mamá o papá, cuando ya se llega una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez? ¿Qué haces? Llega un momento que te cansas, llega un momento que te fastidias, llega un momento que te llenas de ira, de enojo, y ahora usas lo que tengas a la mano y vas a utilizar. Porque me miran un poco así. Estoy hablando algo que no es cierto, hermanos. Levánteme la mano a alguien que diga si estoy hablando algo que no es cierto. Eso es lo que pasa comúnmente. Llega un momento que dice, ay, este chamaco ya me colmó la paciencia. Este niño ya, voy a ver cómo lo hago entrar en razón. Entonces llega un momento que te cansa, te fastidia, te enoja, y ahora cuidadito cuando estás enojado, enojada, porque puedes hacer algo indebido. Entonces nos damos cuenta que ahora llega un momento de actuar. De la misma manera es nuestro Dios. Cuando Él te habla esta palabra de verdad, es para que te des cuenta que estás equivocado y que le has fallado, y que es tiempo no de seguir viviendo como tú quieras vivir, sino como nuestro Dios lo enseña en su bendita palabra. La palabra de Dios siempre viene a tiempo para que tú y yo reflexionemos, para que nosotros recapacitemos y digamos, sí, Señor, perdóname, me he equivocado, te he fallado, no lo vuelvo a hacer, dame la fuerza para continuar perseverando, aprendiendo de nuestros errores. Póngase en pie en esta noche. Póngase su mano una vez más aquí en el pecho y diga juntamente conmigo, yo debo aprender de mis errores. Una vez más, yo necesito ser humilde para reconocer cada uno de mis pecados. Gloria sea el nombre de Jesús. Necesitamos reconocerlos. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios, entonces vamos a venir en un verdadero arrepentimiento delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros realmente entendemos que nuestro Dios nos ama
con un amor eterno, entonces nosotros vamos a entender, a comprender que hay algo maravilloso para cada uno de nosotros. Quiero que allí donde tú estás, cierre tus ojos un momento y abro este altar. Si alguien quiere pasar aquí adelante a conversar con el Señor, alguien que quiera pasar aquí adelante, delante de la presencia del Señor, con un corazón arrepentido. Si no quieres pasar allí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y vamos a hablar con el Señor. Es momento de hablar con el Señor. Es momento, cierra tus ojos, vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle: Señor, te necesito. Abraham no quiso aprender de sus errores. Abraham no quiso aprender de sus errores. Sansón tampoco quiso aprender de sus errores. Los continuó cometiendo una vez más. ¿Qué harás tú en esta noche? ¿Qué harás tú en esta noche? ¿Ya te diste cuenta que le has fallado a Dios? ¿Ya te diste cuenta que has metido la pata no una, sino muchas veces? ¿Ya te diste cuenta que las mentiras te salen tan, pero tan, que convences a medio mundo como si fueran la verdad y lo sigues haciendo? Esta noche es momento de hablar con el Señor. Esta noche es momento de hablar con el Señor. Esta noche es momento de decirles: Jesús,